Gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, formado en la cultura inquisitiva, necesité traer mis hojas. Me parecía un abuso traer un expediente entero, así que imprimí algunas ideas. Hubiese dicho, me remito a lo que dice Afojastante. Claro, y ya estaba. En primer lugar, agradecer también al vicegobernador de la provincia por la posibilidad de realizar esta jornada, al doctor Nicoletti también del Senado, y por la generosa invitación que me cursaron y el placer personal de compartir esta mesa con amigos como Alejandro y Cristian, y también esta jornada con disertantes de la talla del doctor Renyo Fernández y del doctor Grassi. A mí me toca hablar como juez de la provincia, como operador, y me pareció buena la idea que en el ámbito del Senado y junto con la academia también se invite o nos pida algún punto de vista a los que somos los operadores del sistema y a los que estamos empezando a hacer los primeros palotes con esta herramienta. Herramienta que, como ya todos sabemos, yo voy a dividir en una primera parte más conceptual, si se quiere, y después dar un marco a partir del cual poder esbozar algunas ideas de nuestra actuación dentro de ese marco general. Como marco general, nosotros a esta altura ya sabemos que la Constitución Nacional, en 3 disposiciones diferentes, contiene expresamente el Instituto del Juicio por Jurados. Una de esas disposiciones, ni más ni menos, el artículo 24, ubicada dentro de la parte dogmática de los derechos y garantías del ciudadano. Esta preferencia que la Constitución tiene por el juicio por jurados no es originaria de la Constitución de 1853, sino que ya estaba en los intentos constitucionales anteriores, tanto en la del 19 como en la del 26, ya contenía disposiciones del juicio por jurado. De hecho, en el proyecto de Alberdi del 52 no está expresa la mención que sí aparece en el texto definitivo del 53. No obstante, nadie puede pensar que Alberdi sea contrario a este instituto porque todos sabemos su programa político cuando elabora el proyecto de Constitución es el de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que celebrar, en primer lugar, que más de 150 años después se haya decidido la provincia de Buenos Aires a adoptar y a poner en práctica esta herramienta constitucional que pensó nuestro constituyente originario. Y si bien no fue la primera, Córdoba y Neuquén se nos adelantaron, lo cierto es que por la envergadura de la provincia de Buenos Aires, la implementación del juicio por jurados en esta jurisdicción es uno de los acontecimientos, creo yo, de los más importantes y ojalá se pueda irradiar, como parece, por fin, a otras provincias y al ámbito nacional. Pero lo cierto, y lo que me interesa destacar, es que nuestra Constitución, nuestro programa constitucional, responde a un ideal de administración de justicia, propio de los países del Common Law. El problema, por llamarlo de algún modo, que nosotros tenemos es que tanto nuestra tradición histórica, nuestra historia como país, como nuestras corrientes inmigratorias mayoritarias, responden a otra concepción. Nosotros fuimos colonia de España y la mayoría de las inmigraciones que recibimos como país provienen de España y de Italia, o sea, de la Europa continental. Lo que genera una tensión porque tenemos un programa constitucional por un lado y tenemos una cultura en general y una cultura jurídica en particular propio de un sistema, del sistema continental europeo. Esta tensión no es novedosa y estuvo presente en los primeros momentos de nuestra independencia. De hecho, cuando se culmina, el proceso constituyente originario en 1860, al poco tiempo, por 1870, Sarmiento encomienda hacer un proyecto de Código Procesal Penal para el ámbito nacional. Y ese proyecto contenía el Instituto del Juicio por Jurados. Ahora, en 1888, otros tiempos políticos, el proyecto que se sanciona es un proyecto escriturario e inquisitivo, donde el juicio por jurados es dejado de lado. O sea, fíjense que ya en aquel entonces había una tensión entre lo que la Constitución nos reclamaba y esta tarea que se le encomendó al legislador en el artículo 24 de completar la independencia jurídica, cómo se fue plasmando. Se plasmó con modelos del continentalismo europeo.
También en el ámbito civil pero se pasó esto, digamos. Hay una famosa polémica entre Alberdi y Vélez porque el tucumano le reprochaba al cordobés que el proyecto de Código Civil no respetaba los principios liberales de la Constitución del 53. Y le reprochaba que el proyecto de Vélez de Código Civil lo traía de la Francia imperial y del Imperio brasileño. Entonces, de nuevo, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil hay una tensión entre dos modelos diferentes. ¿Y por qué son dos modelos diferentes? Porque cuando se supera los juicios de Dios, las ordalías, esta superación impacta diferente a un lado y al otro del estrecho. O sea, en Gran Bretaña, el juez es sacado del proceso de descubrir la verdad de los hechos. No es tarea del juez, es una tarea que asumen las partes, y el juez se coloca como un tercero imparcial que va a tener como misión ir guiando a las partes mediante el desarrollo de todo un cúmulo de derecho, de reglas de evidencia y derecho probatorio. Entonces su función no va a ser la de descubrir el hecho, sino que eso va a ser bien tarea de las partes y no del juez. En la otra gran cultura jurídica europea, el continentalismo europeo, en Alemania y en Francia sobre todo, el modelo fue distinto. En las ordalías no se considera tanto como un proceso, sino como una especie de control social, ¿no? La comunicación se entablaba entre la persona y Dios. No era tanto un proceso de solución de conflictos, sino un tipo de control. El juez del continente europeo va a venir a desplazar en ese juicio de las ordalías a ese representante de la divinidad y se le va a dar una misión demasiado elevada, por decirlo de una manera. La consideración del juez va a ser descubrir los hechos, aplicar el derecho y aplicar la pena justa. O sea, todo eso tiene que hacer el juez. Y las partes, bueno, pueden tener una participación más o menos, depende. Yo tengo un viejo juez con el que trabajé, que medio en chanza, medio en serio, formado también obviamente en el inquisitivo, que decía la defensa no es muy necesaria, porque si el imputado es inocente, no la necesita, y si es culpable, no la merece. Entonces, en definitiva, iba a ser el juez el que, como no podía ser de otra manera, iba a descubrir él solo la verdad de lo que había pasado y además después iba a juzgar su propia actuación. Yo no conozco muchos casos en los viejos juzgados de instrucción y sentencia, o sea, en los viejos juzgados que el juez hacía instrucción y sentencia, que el juez en la sentencia se desdiga de lo que había dicho de lo que había dicho en el auto de procesamiento. Me dijeron que en San Martín había uno o dos casos, pero no lo conozco personalmente. Pero lo cierto es que hay... Lo había internado por esquizofrénico. Por lo menos. Pero convengamos que son dos modelos bien diferentes. Entonces, esta tensión de la que hablábamos al origen se explica justamente por el desarrollo histórico diferencial que tuvo, digamos, la superación de las ordalías, tanto en el common law y en el sistema del common law y en el continentalismo europeo. Y el juicio por jurados es propio del common law. Entonces, porque está claro que en el juicio por jurados el juez pierde esa función. Iba a decir pierde la centralidad, pero ahora voy a decir por qué creo que no pierde la centralidad, sino que se le asigna una competencia de algún modo diferenciada. Yo creo que esto nosotros como jueces, como fiscales, como defensores, como operadores del sistema lo tenemos que tener en claro si no queremos hacer lío y al momento de resolver aplicar criterios o reglas propias de un sistema en un sistema diferente. Ustedes piensen que en el actual Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires nosotros tenemos 3 sistemas. El juicio abreviado, el juicio oral ante jueces técnicos y el juicio por jurados. El juicio abreviado es inquisitivo. Está bien, no es el juez el que va a realizar la investigación, la instrucción, pero básicamente no hay inmediatez, la prueba es todo escrito, hay que poner todas las razones por escritos, es un modelo. El juicio oral ante jueces técnicos, si bien el Código Procesal nuestro tiene tintes acusatorios, no podemos decir que es un acusatorio puro, es por lo menos mixto, ¿no? Pero también tiene unas reglas que le son propias. La incorporación por lectura de la prueba, lo que hablaba Cristian hace un rato. O sea, si uno lee una sentencia
digamos, quien no conozca de leyes ni tenga nada que ver con tribunales, uno lee una sentencia para leer, no la va a entender. Porque primero porque se remite a fojas, como si los árabes no hubiesen pasado hace más de 500 años por la península ibérica y nos hubiesen dejado el H, seguimos hablando en foja, ¿no? Como el español antiguo. Entonces, ya desde ahí no va a entender. Y si encima nos remitimos a la pericia anatomopatológica de fojas, no se entiende. ¿Lo entendemos quiénes? Los que estamos más o menos en esto, con las discrepancias propias que puede haber en todo lenguaje, pero que lo hacemos a partir de lo que sabemos que está incorporado por lectura. Ni hablar de otras jurisdicciones donde también hay juicios ante jueces técnicos, pero quien primero pregunta es el juez, después pregunta el fiscal. Y a lo último, si le queda o si tiene ganas, el defensor, y que no vaya a hacer alguna pregunta que ya hicieron alguno de los otros dos porque encima lo retan, ¿no? Pero creo que en definitiva tenemos que tener en claro estos dos paradigmas, estos dos modelos. Y por eso creo que el peor error que podemos cometer los operadores como operadores es pensar al juicio por jurados como una reforma más de las que tuvimos en el Código Procesal. Tenemos, me parece a mí, y esto obviamente esto no es nada definitivo, esto es disparadores de ideas, me parece a mí que tenemos que tener en cuenta que el juicio por jurado constituye un verdadero cambio de paradigma en lo que es la administración de justicia y que esperemos que este cambio de paradigma se profundice, se afiance y se expanda por todos por todo el país. En definitiva, nosotros, y ahora ya sí en cuanto a nuestro rol, teniendo en cuenta esto, ¿cuál va a ser el rol de nosotros como jueces en un juicio por jurado? En primer lugar, desarrollar toda una reglas, lo que se llama reglas de evidencia o de derecho probatorio que nosotros no tenemos desarrollado. Nosotros tenemos que ser guardianes del debido proceso y de la indemnidad del jurado. ¿Qué quiere decir indemnidad del jurado? Que va a depender de nosotros, que el jurado entienda cuál es su función, entienda las cuestiones a las cuales son llamados a resolver, y todo esto además que lo haga sin prejuicios y sin perjuicios, o sea, cuidando, digamos, que no pueda haber, digamos, que no reciban influencias indebidas ni ningún tipo de presiones. Cobran protagonismo las partes, son las partes las que van a llevarle al juez sus casos. Esto obliga a las partes a que tengan un caso y a que preparen el caso. No sería muy lógico pensar en el ámbito de un juicio por jurado un defensor que en los lineamientos iniciales diga me opongo a la pretensión punitiva del fiscal sin perjuicio de cualquier otra consideración que pueda surgir del curso del debate. Eso quiere decir que no está preparado el caso, o que el fiscal venga al juicio y no sepa muy bien para qué hay algunos testigos, que son las cosas que nosotros sabemos que pasan, ¿no? Escuchar testigos que en definitiva no aportan demasiado al fondo de la cuestión y perder tiempo de la gente, nosotros, del sistema. Se modifica también, como se dijo, el régimen de incorporación de la prueba. No va más esto de la incorporación de prueba por escrito. No le podemos dar al jurado, porque las partes se pusieron de acuerdo en incorporar determinados elementos de prueba, decirle, tome, estas son las pruebas que usted tiene que valorar y darle autopsias, pericias. Se recupera, y esto se lo hurto a Cristian, la centralidad del juicio. Todo se tiene que producir en la audiencia, las pruebas se tienen que producir en la audiencia, las pretensiones se tienen que mostrar en la audiencia y fundamentalmente el juez debe resolver en la audiencia. El juez tiene que estar presente, tiene que resolver en la audiencia y no puede delegar. Punto creo que es fundamental y que explica en muchos casos, y acá es una crítica para el gremio, la resistencia al juicio por jurados y a la oralidad en general, ¿no? No podemos concebir el jurado o el juicio por jurados sin profundizar el sistema acusatorio. Nosotros hoy por hoy tenemos este instituto que lo traemos en el medio de un expediente escrito. O sea, toda la investigación se desarrolla por escrito y recién cuando llegamos a la etapa de la elevación a juicio vamos a ver si este caso va a jurado o va ante los jueces técnicos. Entonces, esto inclusive para el fiscal es perjudicial, porque el fiscal va preparando un caso sin saber, en definitiva, desde el momento 1 de la investigación, sin saber si esto se va a resolver en un juicio por jurados o en un juicio entre jueces técnicos, y las reglas van a ser diferentes. Ya voy terminando. Recupero el minuto que me cede el doctor Casi.
cobra también importancia las audiencias preliminares. El famoso artículo 338, que al principio era obligatorio, que después la ley entendió optativo y que en consecuencia lo que pasó es que no se hizo más. Y cuando se hizo, se hace sin la presencia de los jueces. La hace el secretario, se escuchan más o menos las partes, a veces ni siquiera van las partes, van los secretarios, dicen, bueno, y se hace un acta que no aporta nada al proceso. La audiencia preliminar, creo que, digamos, que los operadores tenemos que tener en claro que la audiencia preliminar es una audiencia fundamental. No puede, me parece a mí, haber buenos juicios por jurado si no tenemos buenas audiencias preliminares, o a la inversa. Con buenas audiencias preliminares seguramente vamos a tener un buen juicio por jurado. Porque en esa audiencia preliminar las partes no solamente van a tener que llevarle al juez la teoría del caso que cada una tengan, sino también van a tener que exponer las pruebas con las que pretendan acreditar sus pretensiones. Y el juez, que se nos venía diciendo hasta ahora, no hay que contaminarse con las pruebas que obran en el expediente, porque cuando lleguemos al juicio oral no tenemos que tener ningún prejuicio, digamos, veníamos con ese discurso. Acá el juez tiene que estar, si se me permite el término, contaminado. Porque acá el juez, como no va a resolver sobre los hechos, tiene que saber perfectamente qué puede aportar cada testigo, más allá de la buena fe que tiene que tener las partes y que la parte en principio no le debería mentir al juez sobre qué va a declarar cada testigo, sobre qué aspecto, no qué es lo que va a decir, sino qué es lo que ese testigo va a poder probar o no. El juez necesariamente tiene que estar empapado del expediente o de la causa para saber, o de las pruebas por lo menos, para saber si el testigo es sobreabundante, si es superfluo, si es un testimonio o una prueba que va a influenciar indebidamente al jurado. El juez también tiene que resolver en esta instancia todas las cuestiones relativas a la validez constitucional de las pruebas. Esta nulidad que está planteando la parte o esta exclusión probatoria, al debate, veremos en el debate. Al juicio por jurados llegan solamente pruebas que son admitidas y de cuya validez por lo menos ya se resolvió y se discutirá en otra instancia recursiva eventualmente si la prueba era o no válida incorporarla. Ya termino. Se va a modificar, me parece a mí, y esto podemos discutirlo, el perfil del recurso de casación. Hasta ahora, para mi gusto, para mi opinión personal, gratamente, tanto la casación nuestra como el Tribunal de Neuquén, como la casación neuquina, están aplicando un criterio, digamos, del test de Jebes Binaris de Canadá o Jackson de Estados Unidos. O sea, la casación no hace una revisión. Digamos, muchas veces con el recurso de casación pasa que, en definitiva, la valoración que el juez de casación hace de los elementos de prueba sustituye la valoración que hace que hacen los jueces del juicio. Con este perfil que está tomando el recurso de casación, la casación está adoptando, me parece, un criterio correcto, es decir, somos en principio respetuosos de la decisión del jurado, que es el soberano, salvo cuestiones de absurdo o de irrazonabilidad, de que ningún jurado racional habría considerado la culpabilidad más allá de toda duda razonable en ese caso, sino en principio se respetan los hechos fijados por la casación. Por el jurado. Creo yo, al profundizarse esto, vamos a tener que repensar la forma en que se enseña derecho en las universidades. Esto es una consecuencia, me parece, ineludible. ¿Por qué? No solamente el derecho procesal, obviamente, el derecho probatorio, las reglas de evidencia, litigación, negociación, e inclusive vamos a tener que repensar quienes enseñamos teoría del delito en las facultades, porque muchos contornos, que son generalmente los más discutidos, de figuras dogmáticas, van a ser fijadas no tanto por lo que opinen los autores, sino por lo que opine el jurado. La racionalidad en los medios empleados en la legítima defensa, la intensidad extensiva e intensiva de la respuesta ante una agresión ilegítima, la temporaneidad de la agresión, el nivel de representación que se exige para poder atribuir en el dolo eventual la existencia de voluntad. Caso Cabello, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, los tratadistas pueden escribir, o sea,
Va a depender del juez y de las partes la instrucción que se le da al jurado. Miren, acá está discutido el dolo eventual y el dolo eventual está compuesto por representación y voluntad. Esa definición dogmática o teórica la va a seguir dando el juez con las partes y, como dijo Alejandro, con la reserva que pueda hacer la defensa si no es oída en esa instrucción. Ahora, cuando hay un nivel de representación tal que corresponde atribuir o que es evidente que debemos afirmar que el imputado, además de representarse, además de representarse, quiso el resultado, eso va a depender del jurado. Entonces, esos contornos dogmáticos también los va a ir fijando el jurado. Y finalmente, y ahora sí termino, una consecuencia que yo cuando se empezó a discutir el proyecto de ley no había pensado y me fue sorprendiendo gratamente. El jurado, el juicio por jurado a los operadores y a los jueces en particular, creo que a la larga nos va a terminar amigando con la sociedad. Nosotros sabemos que la imagen que tenemos en la sociedad no es de la mejor. Los estudios que se hacen sobre imagen o sobre opinión pública, sobre la imagen del Poder Judicial, nos están diciendo algo. Tenemos que hacernos cargo de eso. Y muchas veces es justificada esa mala imagen. En la gran mayoría de los casos no, pero hay muchas veces que sí. A mí me ha pasado en los pocos juicios por jurado que hice y en los que he visto con otros colegas, cuando termina el juicio yo suelo presentarme más informalmente y tratar de intercambiar experiencias de chusma nomás para ir recabando algún dato de qué es cómo percibieron los jurados. Gratamente he tenido respuestas como: ahora entiendo lo difícil que es la función, ahora entiendo la función de ustedes, qué es difícil que es resolver sobre la vida de otro. Yo creo que produce un deseable acercamiento entre el juez entre la sociedad y sus jueces, y va a mejorar la imagen de los jueces. Ahora, paralelamente, esto eleva la exigencia ética de los jueces. Acá, por ética judicial, no voy a entrar en cuestiones filosóficas, pero voy a usar, le voy a robar al doctor Vigo, que es uno de los corredactores del Código de Ética Iberoamericano, la definición de la ética judicial como disciplina que tiende a lograr el mejor juez posible, ¿no? O sea, las normas de nombramiento que regulan el nombramiento de los jueces y las normas disciplinarias, de control disciplinario, son el piso. Digamos, por debajo de eso, no. Las normas éticas apuntan a la excelencia, a lograr el mejor juez dentro de lo posible. Creo que también eso, digamos, que el juicio por jurado a nosotros nos va a demandar desde este sentido. ¿Por qué? Porque hay ciertos vicios de la práctica cotidiana y que nos conocemos más o menos todos y que hicimos varios juicios juntos, y entonces que si llego tarde no hay problema, que si, mirá, sabés que hoy no pude preparar bien el caso, o ciertas, puede pasar, fiscales que dicen: no, esto no me interesa, pues yo ya sé el criterio del tribunal y yo sé que con esto lo van a matar igual, así que por acá no preparo, no digo nada, total, lo que yo no diga lo va a completar el tribunal. Entonces, ese tipo de vicios o de prácticas, no digo ilegales, por supuesto, sino de deformaciones del sistema, con el jurado no corren. Nosotros ahora tenemos no ya 2 colegas con los cuales nos vemos más o menos seguido, sino tenemos 18 personas que no nos conocen, que nos están mirando en si llegamos puntuales o no, si somos corteses en el trato o no, si somos capaces de explicarle la cuestión jurídica que se está ventilando o no, si mostramos alguna preferencia por alguna de las partes o no. Yo no conozco casos en donde alguna parte haya recusado al tribunal en el medio del juicio. No digo que no haya pasado, no los conozco, no son muchos si pasaron, porque es manifiesta la parcialidad. Bueno, sería inconcebible que en el juicio por jurados el juez sea sea despectivo, sea totalmente parcial o favorezca a una parte en forma grosera. Entonces, la mirada de nuestros conciudadanos en la sala de juicio sobre nuestro comportamiento nos demanda también que nosotros tengamos otro compromiso con nuestra función. En definitiva, creo que el desafío es enorme, pero creo que también la oportunidad que tenemos frente a este instituto
de acercarnos a la sociedad y de lograr un mejor entendimiento también es un desafío y una oportunidad histórica. Nada más, muchas gracias.